Hoy les comparto un mensaje basado en el texto que narra esa historia conocida como la mujer adúltera. Y ya desde ese título podemos ver que siempre se le ha dado un matiz un tanto sexista, porque el tema central del pasaje no es en sí el pecado de la mujer, sino la gran desvergüenza de un grupo de fanáticos religiosos que bajo ese manto de piedad abusan de esta mujer, y mientras ellos ganan prestigio y mantienen un estatus de moralidad, a ella la marcan con el estigma de su pecado. El contenido de la historia es muy claro, porque todos la conocemos. Es una de las historias bíblicas más conocidas aún para quienes nunca leen la Biblia. Todos sabemos que una mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Los líderes de la comunidad juzgan a la mujer y dicen, la ley de Moisés dice que la mujer debe ser apedreada por este pecado para limpiar el honor de la familia y de la comunidad. Sin embargo, los militares romanos que ocupaban Palestina les prohibían a los judíos aplicar pena de muerte. Y esto nos presenta una contradicción, porque la ley manda que la apedreen, pero los romanos dicen que los judíos no pueden apedrear a nadie. Entonces, los líderes de la comunidad van delante de Jesús, a quien como rabino y maestro de la ley piden que él juzgue tal situación. Jesús responde con misericordia a la situación de la mujer y les recuerda a todos los que se habían juntado ahí que todos somos pecadores, y de esa manera se resolvió el asunto. La lectura del texto es de algún modo inocente, pero aún así esa lectura un tanto superficial nos da un mensaje precioso. Es el mensaje del amor divino, el mensaje de la solidaridad, el mensaje de que todos los seres humanos estamos en la misma situación, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero muchas veces no ponemos atención a los detalles que nos muestran la terrible situación de opresión en que vivía la mujer en el mundo antiguo, en el que viven muchas mujeres en el mundo de hoy, y debemos poner cuidado a esa situación para que no apedreemos a otras mujeres también nosotros. Por eso es que debemos ver el texto a profundidad. Nos queda claro que al liderazgo político y religioso de Israel no le importaba la situación de la mujer. A ellos no les importaba la moralidad pública, como tampoco buscaban proteger a la sociedad de un pecado. A ellos no les importaba la condición espiritual de esta mujer. Ellos más bien utilizan la situación como un asunto político. Lo que quieren es ponerle una trampa a Jesús. Les acabo de mencionar que la ley de Moisés dice que el adulterio se castigaba con lapidación. Sin embargo, los romanos no permitían que la pena de muerte fuese ejercida por los judíos. Hasta el día de hoy, países ocupados, la pena de muerte solo es ejecutada por los países que dominan. Y es el caso de los judíos. Sin embargo, estos hombres ven la gran oportunidad en contra de Jesús, porque si Jesús dice, bueno, cumplan la ley y mátenla, los romanos lo iban a arrestar inmediatamente. Pero si Jesús dice que no la maten, estaría desobedeciendo la ley de Moisés. Es la trampa perfecta, y esta mujer es utilizada como la carnada. Los acusadores de la mujer solo están actuando bajo una máscara de falsa moralidad. Es un pretexto religioso, sin poner atención a las necesidades espirituales de la mujer. Por ello es importante entender la situación de las mujeres en el mundo antiguo. Una situación muy distinta a la que se vive hoy, porque en la antigüedad las mujeres ocupaban un lugar de muy poco valor en la sociedad. Vivían subordinadas a los varones de la familia. No se les permitía ir a la escuela. La mayoría de ellas no sabían leer, mucho menos ejercer una profesión. No había rabinas, no había maestras. Cualquier profesión la ejercían los hombres. Las mujeres solo podían hacer labor doméstica, ya sea coser, hilar, quizás alguna otra labor en casa. El único trabajo que podían hacer fuera de casa era la prostitución. Entonces, pues había una desigualdad terrible, porque las mujeres de ese tiempo no tenían libertad. Toda mujer debía estar bajo la tutela de un hombre, ya sea el padre, el abuelo, un hermano, inclusive un tío, y pues sobre todo su esposo. En el mundo antiguo, la mujer nunca podía ser independiente o autónoma. Siempre tenía que estar bajo la tutela de un varón. En ese tiempo, tampoco había servicios de ginecología ni obstetricia. No existían los anticonceptivos y a la mayoría de las mujeres las casaban entre los 12, 13, 14 años. La mayoría de las mujeres morían de parto. Y era muy común que un hombre llegara a los 40 años y ya hubiese tenido 3 o 4 esposas, porque algunas ya habían muerto de parto, o bien por maltrato físico, porque no había ningún tipo de supervisión médica para ellas.
No existía la operación cesárea. Y pues tenemos que pensar que a muchas jovencitas las casaban con tipos que fácilmente les doblaban, les triplicaban la edad, que casi siempre tenían hijos de la edad o mayores que ellas. ¿Y qué acerca del amor? Pues olvidémonos de eso. La mayoría de matrimonios eran arreglados por los padres de los contrayentes y era muy normal que la primera vez que la muchacha viera al futuro marido era el día de la boda, ni siquiera en la fiesta, hasta en la noche cuando llegaban a la recámara. Había mujeres que se casaban con hombres ya viejos y pues muchas veces se enamoraban de otro hombre y caían en el pecado del adulterio, pero prácticamente eran obligadas. Otras caían engañadas, que era algo muy común con los hacendados. A eso lo llamamos hoy acoso u hostigamiento sexual. Tristemente eso sigue pasando hoy en día. Ahora imaginémonos en ese tiempo. La mayoría de adulterios cometidos por mujeres pobres en aquellos tiempos pues eran el resultado de chantajes, de hostigamiento, de acoso de parte de los poderosos e influyentes. Simplemente recordemos lo que pasó con David y Betsabé. La ley de Moisés no dice que la mujer debe ser apedreada, dice que ambos. El texto dice que la mujer fue encontrada cometiendo adulterio, pero todos sabemos que para el adulterio hacen falta un hombre y una mujer. Cuando la sorprenden, a ella tenía que estar con un hombre, con el adúltero. ¿Dónde quedó él? ¿A dónde se fue? ¿A poco también a él lo llevaron para que Jesús lo juzgara? ¿A poco también a él lo exhibieron públicamente, lo marcaron, lo humillaron, así como hicieron con la mujer? No, por supuesto que no, a él no. Eso sigue pasando hoy, aún entre los cristianos. Terriblemente entre muchos líderes se solapan las faltas, los pecados, porque si eres hombre influyente, de posición, puedes acosar, puedes inclusive violar, puedes maltratar físicamente, sobre todo a niños y a mujeres. Los líderes comunitarios escondieron al varón y humillaron a la mujer. Eso sigue pasando y eso hoy en día lo vemos muy seguido. A la mujer que tiene un desliz o que comete un error le ponen un sello para toda la vida, pero el hombre que tiene muchos deslices, que vive en continuo desorden, a ese hay que ocultarlo, sobre todo si es un líder de la comunidad, que su imagen no se vea opacada. O bien, muchos dicen, ese tipo es un macho, ese sí me representa. Pero hasta el día de hoy hay mucha gente, hombres y mujeres, que apoyan semejante desvergüenza. Y no importa que estén en cargos de autoridad. Y una mujer ha caído muchas veces por acoso, por amenazas, por necesidad o aún por gusto, pero siguen siendo señaladas, siguen siendo rechazadas, humilladas y exhibidas públicamente. En este texto, esta mujer que cometió pecado es juzgada y humillada selectivamente a ella, y al hombre no. La mujer fue paseada por el pueblo para que todos vean su pecado. Fue juzgada en público, fue humillada frente a todos y además utilizada como un asunto político para tratar de tenderle una trampa a Jesús. Hasta hoy en día eso sigue ocurriendo. Podríamos ver estadísticas de una y de otras. Crímenes de odio que se cometen cada día en nuestro país en contra de niños y mujeres principalmente. Yo ministré en Ciudad Juárez, allá por 1992, cuando iniciaba esa serie de las llamadas muertas de Juárez. Y situaciones terribles, como las mujeres eran degradadas, marginadas en todos niveles. Y la sociedad justifica a los culpables con argumentos ridículos. Eso no es lo peor. En la iglesia sigue habiendo esa gente tan santificada que creen que Dios es quien las castiga. A esos niños que son abusados en muchos lugares por líderes religiosos. A ellos se les sigue humillando y se les sigue maltratando. Pero la buena noticia es que Jesús no se deja engañar por ellos, por los malos, por los inquisidores. A Jesús no lo engañan las patrañas de gente que con un disfraz de espiritualidad cometen actos ruines en contra de los más débiles y los más necesitados de la gracia de Dios. Yo podría engañarlos a todos, pero a Dios no. Cuando los líderes judíos habían preparado la trampa, Jesús comienza a escribir en tierra. La Biblia no dice qué era lo que estaba escribiendo Jesús en tierra. Por eso siempre ha sido motivo de especulación. Muchos creen que estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos. Otros dicen que los nombres de los que eran adúlteros. No lo sabemos, la Escritura no lo dice. La Biblia dice en varios pasajes que Jesús sintió ira. Probablemente él solo estaba rayando el suelo para contenerse. Hay un verbo en algunos pasajes del Nuevo Testamento
donde dice que Jesús fue movido a misericordia, que literalmente significa se le revolvieron las entrañas. Pero eso ocurría especialmente cuando presenciaba algún acto de injusticia. Jesús respondió al reto de sus rivales. Él no huyó, porque Él no es cobarde. Confrontó a quien tuvo que confrontar. Y mientras ellos lo hacen de manera superficial, Dios va a la raíz del mal y nos habla al corazón. La persona que de todos ustedes nunca haya cometido un pecado, sea el primero en apedrearla. Y vuelve a seguir escribiendo en la tierra. Aquellos jamás esperaban esa respuesta. Y las piedras que no fueron lanzadas contra la mujer, las fueron soltando y cayeron al suelo una por una. Se quedaron en sus bolsas o las fueron tirando en el camino de regreso. Después de un rato Jesús se levanta y estaba solo con la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusaban? Todos se han ido. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no lo vuelvas a hacer. Ahí podemos ver el amor, la comprensión, la gran solidaridad de Dios hacia la humanidad en general, pero especialmente y en particular hacia la mujer. El Señor Jesús se enfrenta a los que humillan y destruyen a las mujeres, y lo hace de pie. Se puso de pie para defenderla. Y la iglesia se tiene que poner de pie ante toda clase de injusticia que esté destruyendo nuestra tierra. La iglesia debe estar de pie y decirle a todos los que le quieren hacer daño a una mujer que eso no es agradable a Dios. Nos queda claro que Dios no tolera, no participa ni aprueba la violencia contra la mujer. Y hay una realidad que me indigna y nunca lo he callado. Muchas veces en mi ministerio he hablado a mujeres que han sufrido violencia. Entonces, se nota un coraje muy grande de la gente hacia todo lo que se refiere a la iglesia y religión. Porque en algún momento de la vida de todas las mujeres que han sufrido violencia, sean niñas, adolescentes, señoritas o mujeres, han sido expuestas delante de un líder religioso que las humilló. En otros casos han ejercido acoso y violencia sexual contra ellas, además de burlas y rechazo. Con la Biblia en la mano les han dicho que es la voluntad de Dios que reciban maltrato, que la Biblia les dice que se deben someter al hombre en general y que si no se someten entonces deben aceptar el castigo. Te está golpeando, pero no debes separarte. Debes aguantar todo, porque si te separas o si te rebelas, Dios te castiga. Qué terrible, amenazando en el nombre de Dios para saciar sus propósitos mezquinos. Es terrible llegar a un lugar y poder palpar el miedo que la gente siente hacia los líderes de diferentes religiones que en el nombre de Dios cometen toda clase de terrorismo contra los débiles, especialmente mujeres y niños, que se tienen que someter a los golpes, a la violencia, a la violación y al acoso. Así de mal, de desviada está nuestra sociedad. En vez de bendecir a las mujeres y a los niños, en vez de ponerlos en alto, son sometidos a todo tipo de violencia verbal y física. Dios no manda, Dios no participa ni aprueba la violencia contra las mujeres ni contra los niños. Dios no desea que las mujeres sean abusadas. Dios no desea que las niñas sean ultrajadas. Dios no desea que las empleadas sean acosadas en su lugar de trabajo. Dios no desea que las niñas sean abandonadas. Dios no desea que ninguna mujer sea asesinada para lavar esas falsas deudas de honor. Dios no desea eso. Ese no es Dios. Ese no es el Dios al que servimos. Dios rechaza la violencia y el abuso en contra de la mujer y los niños. Por lo tanto, la iglesia y nosotros, hijos de Dios, también lo tenemos que rechazar. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Él ministró a la mujer oprimida, la bendijo, la restauró. Por lo tanto, la iglesia también tiene que ministrar con amor a todas las mujeres víctimas de violencia. Tenemos que buscar la restauración física, emocional y espiritual de esas mujeres. Y tenemos que enseñar a cada niña, cada adolescente, a cada mujer adulta y aún a nuestras ancianas, que tienen derecho a levantar la voz, que no normalicen la violencia, que la denuncien y la rechacen. Nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, ser más sensibles a esta situación que viven muchas mujeres, niñas y niños, y bendecirlos, edificarles, que nuestra iglesia sea un refugio donde sean protegidos, un refugio donde sean levantadas mujeres sanas, un refugio donde se levanten hombres sanos, que edifiquen, no que maltraten, hombres que construyan, no que destruyan. Que seamos un lugar donde haya sanidad física, emocional y espiritual, en el nombre de Jesús. Amén.